Buenos días, mi nombre es Johnny Javier Rosero, pertenezco al grupo 215 del curso de Física Electrónica. En esta ocasión voy a dar desarrollo a la práctica de la sesión número 3 del componente práctico, que es compuertas lógicas, circuitos integrados de aplicaciones. Su objetivo es comprender el funcionamiento de los circuitos lógicos y circuitos integrados para poder aplicarlo en la solución de la actividad práctica y aplicar los conocimientos adquiridos en las sesiones previas para la solución de dicha práctica. Entonces, aquí tenemos las tablas de verdad que se nos presentarán en las compuertas que trabajaremos. Este es aproximadamente el circuito que montaremos, será muy similar. Y para el desarrollo de la práctica nos solicitan una fuente de alimentación, multímetro, resistencias de 330 ohms, la compuerta lógica 74HC00, que será la compuerta NAND, la compuerta 74HC02 NOR, 74HC08 AND y 74HC32 que será OR. Adicional a ello tendremos cuatro interruptores de 4 salidas y 4 LED con los que haremos la prueba de si funciona o no la conexión, la práctica que estamos realizando, y si se da el cumplimiento de estas tablas de verdad que analizaremos una a una con la práctica. Entonces, para hacer la verificación de esas compuertas lógicas, vamos a ver un poquito la información técnica de dichas compuertas, como es el voltaje de operación, la configuración de los pines, la funcionalidad y la temperatura de trabajo. Entonces esta práctica la desarrollaremos en el simulador Tinkercad. Como podemos ver, yo aquí tengo creado el circuito. Es muy simple. Aquí tenemos la fuente de alimentación. La he puesto de 5 voltios para que el LED se note que se enciende, porque al ponerlo con 2 es muy bajito y casi no se va a notar. Tenemos nuestros 4 interruptores de 4 salidas. Están aquí nuestros diodos emisores o LED con 4 resistencias de 330 ohms y por supuesto nuestras compuertas 74HC00 NAND, NOR, AND y OR. Entonces, inicialmente explicaré cómo realicé la conexión y con ello iremos viendo la tabla de información de cada una de estas compuertas. Lo primero que hacemos es conectar la fuente de alimentación, el suministro de energía. Entonces, como nos indica aquí el simulador, nos dice el negro sería el negativo y el rojo para el positivo. Podemos ver que nuestra placa está dispuesto de esta forma: el rojo para el positivo y el negro para el negativo o tierra. Entonces lo primero que hacemos es energizar las líneas. Ya que hemos conectado esta, energizamos las otras líneas, por eso pongamos estos conductores hasta acá abajo. También he hecho uso de un multímetro, pues pese a que en la simulación aquí nos muestra el voltaje, he querido poner un multímetro en la compuerta para que nos muestre que sí efectivamente están llegando esos 5 voltios ahí. Con eso está trabajando la compuerta. Ya que
tenemos energizada la placa. Lo que vamos a hacer ahora es conectar el interruptor. En este caso lo he posicionado aquí por espacio y trabajo con las salidas 3 y 4. Pues desde el positivo vamos a trabajar con una resistencia para proteger el interruptor, y el negativo lo energizamos desde acá. Entonces, al energizar estas líneas vemos cómo llega hasta aquí. Perdón, para el LED también hemos utilizado una resistencia para protegerlo. Y con respecto a la compuerta lógica NAND, vamos a poner el positivo en el pin número 14, que sería este, y en el número 7 iría a la tierra, o el negativo. Entonces ahorita veremos que esa es la descripción que nos dan en su ficha técnica. Nos dice que esta compuerta NAND 74HC00 tiene esa disposición, como les decía, el pin 14, que es donde conectamos el positivo, y el 7 la tierra. Nos muestra que tiene sus entradas en 1 y 2, si entran por acá, salen por acá en el 3. Entonces en su ficha podemos ver que nos dice que los 1A a 4A son las entradas, al igual que 1B a 4B. Aquí podemos ver en el diagrama cómo numera esto, que es lo que les estoy mostrando en esta parte. Y la salida quedaría en 3, que sería de 1Y a 4Y. En otras palabras, tendríamos los pines 3, 6, 8 y 11, que serían las salidas. Pues ya hemos dicho, tiene 4 compuertas de 2 entradas cada una. Aquí están las 4. Maneja la tecnología High Speed CMOS. Es de funcionamiento lógico y organizado, de pines compatible con la familia LSTTL, alta inmunidad al ruido, bajo consumo de potencia, similar a los CI-CMOS estándar, velocidades similares a esta familia nombrada. Lo importante aquí, su voltaje de alimentación de 2 voltios a 6 voltios, y tiene un encapsulado de 14 pines, como ya lo había comentado. Su temperatura de trabajo es de menos 40 grados centígrados a 125 grados centígrados. Entonces vamos a realizar la prueba. Lo que hacemos en este simulador es iniciar la simulación. Ahora vemos en la tabla de verdad para NAND, nos dice que lo apagaría 1 y 1, el resto de combinaciones lo van a encender. Entonces pues, si ponemos las entradas 1 y 1, vemos que se apaga el LED. Si tendríamos un 1 y 0 se enciende, o por el contrario 0 y 1 se enciende, o 0 y 0 va a seguir encendido, pero con 1 y 1 se apaga. Entonces vemos que con esta conexión nuestra compuerta lógica funciona. La conexión de las demás compuertas lógicas es básicamente la misma. Algo que estaba olvidando mencionar es que para conectar el LED vamos a conectar la resistencia ánodo y la tierra iría al cátodo. Esta misma conexión aplica para todos estos LED.
Ahora para la compuerta lógica NOR tenemos su tabla de verdad. En esta es lo contrario a NAND. Vemos que 0 y 0 lo encendería y el resto de combinaciones van a apagarlo. Entonces borremos nuevamente la simulación. Estamos trabajando aquí con las entradas 1 y 2. Entonces vemos que 0 y 0 lo encienden. Aquí podemos ver cómo se apaga al poner 0 y 1. Queremos hacer lo contrario, 1 y 0, o 1 y 1, y vemos que el LED sigue apagado, pero al poner 0 y 0 se enciende, como nos lo muestra nuestra tabla de verdad. Para esta compuerta lógica, la disposición es un tanto diferente. Vemos que las entradas están en 2 y 3 y la salida es 1, es la misma forma en la que lo hemos conectado. Las entradas están en 2 y están en 3 y su salida está en 1, donde hemos conectado la resistencia. Esta compuerta lógica también trabaja con 14 pines. Tiene la misma configuración de la otra, en la que conectaremos el positivo al pin 14 y la tierra o negativo al 7. Tiene las mismas especificaciones de la anterior, trabaja con 2 voltios a 6 voltios y trabaja también con temperaturas de menos 40 grados centígrados a 125 grados centígrados. Continuaríamos con la compuerta 74HC08, que es la compuerta de AND. Esta compuerta tiene básicamente la misma configuración de la primera, donde tenemos 2 entradas y su salida. Tiene sus 4 compuertas. Aquí en la configuración de los pines, pese a que la tabla es un poquito distinta, nos muestra exactamente lo mismo. Nos dice que 1A, 1B y 1Y, donde nombran 1A, 1B y 1Y, y así sucesivamente para las demás entradas. Trabaja también de 2 voltios a 6 voltios, 14 pines. La conexión es la misma, positivo al pin 14, tierra al 7. Y en su tabla de verdad vemos que AND nos dice que solo 1 y 1 le encienden y el resto de combinaciones dejarán apagado el LED. Entonces para esta comportamos por cuestiones de espacio habilitado la salida 3 y 4 del interruptor. Entonces aquí vemos que está en 1 y 1, está encendido. Al cambiar uno de estos valores debe apagarse. Como vemos aquí está apagado, tendríamos 1 y 0, 0 y 0, 0 y 1 continúa apagado y solo 1 y 1 lo enciende. Y finalmente terminaríamos con la compuerta OR. Bueno, para esta compuerta vemos también que tiene 4 compuertas lógicas y sus 2 entradas, al igual que las anteriores, y una salida. Aquí podemos observar que en la única que encontramos diferencia fue en esta compuerta de NOR, cuyas entradas estaban al lado derecho y la salida al izquierdo. El resto tienen la misma configuración.
Para la conexión es igual que en todas las otras compuertas, el pin 14 para positivo y 7 para la tierra. Cabe aclarar que de no hacer esta conexión la compuerta se va a dañar, se va a quemar. Entonces vemos que también trabaja con 2 a 6 voltios. En su salida dice hasta 5 voltios. También tiene 14 pines y la temperatura del trabajo es la misma que tienen las anteriores. Vamos a ver aquí en su tabla en ella vemos que únicamente con 0 y 0 se apagaría, con el resto de combinaciones se va a encender. Hacemos la prueba aquí en la simulación. Y vamos a ponerle 0 y 0, y como vemos se ha apagado el LED. En el resto de combinaciones funcionará con 0 y 1, con 1 y 0, y con 1 y 1 está encendida totalmente. 0 y 0 lo apaga. Y eso sería todo para la prueba. Vemos que estas tablas que hemos visto se cumplen en nuestro circuito integrado. Como podemos verificar con respecto a las conexiones, tenemos en el pin 14 de cada una de las compuertas el positivo, que lo habíamos puesto con el rojo, y el negativo a la compuerta 7 o tierra, así que lo ponemos con el negro. Y finalmente vemos que nuestro multímetro nos indica que si están corriendo los 5 voltios permitidos que la fuente de energía o el suministro de energía nos entrega. Eso sería todo para el desarrollo de esta práctica. Muchas gracias.